bibliográficamente tenemos los medios del capítulo 8, utilidad y demanda de Parkin y Gloria, ¿verdad? Que es el capítulo pertinente para tratar la teoría del consumidor, más la exposición en PowerPoint que les he hecho a ustedes y que disponen a través de sus correos electrónicos, y si no lo tienen por ahí, pues vayan a la página interactiva del curso, que ahí se encuentra, digamos, el material que hemos estado ocupando. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Vamos ahora, como dije, a tratar de explicar lo concerniente a la... Vamos a tomar como ejemplo los ejercicios de la tarea 10, ¿verdad? Que recién estábamos considerando este fin de semana como un ejemplo para poder trabajar este día. Quiero decir y felicitar al grupo, ¿qué? Permítanme, que trabajó muy bien, hizo un trabajo excelente, ¿verdad? El grupo 4, ¿no? Trabajó muy bien, se retiró un poquitito de las líneas que yo di, pero trabajó bastante bien, por lo cual los felicito. Han hecho un trabajo bastante bueno. Todos los grupos trabajaron bastante bien, ¿verdad? Pero el que llamó más la atención de mi parte es el grupo 4 porque trabajaron muy bien. Voy a tratar de insistir sobre ese ejercicio que desarrollaron los del grupo 4 para poder explicar un poco más en detalle el desarrollo de este tipo de problemas. La cosa está así. Déjenme ver. Aquí estoy. Ok. Aquí estamos. Muy bien. Vamos a la décima tarea breve, en donde decíamos, un consumidor tiene una función de utilidad de este tipo. La utilidad es una función de dos bienes, X, Y, de manera que la función se queda expresada por esta ecuación. X por Y más X más 2 veces Y. Esa es la función de utilidad de nuestro consumidor. Y por otra parte, el consumidor tiene un presupuesto disponible para gastar en ambas mercancías, o en X y Y, $51. Y los precios de los bienes X son $2 y el precio del bien Y es $5. Se quiere, en primer lugar, hallar el consumo de X y Y que maximice la utilidad o satisfacción del consumidor sujeto a la restricción que impone la línea del presupuesto. Ya nosotros habíamos desarrollado un ejemplo al respecto, ¿verdad? En donde la función de utilidad era muy diferente a esta que les planteé acá. Así que este es un ejercicio bastante diferente. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, sencillamente lo que tenemos que hacer es considerar la función de utilidad y tomar los datos que ya se habían dado arriba. El presupuesto sea M es 51 y los precios son 2 y 5 respectivamente para los bienes X y Y. Nosotros sabemos que el equilibrio del consumidor, ¿verdad?, se logra a través de esta expresión. La utilidad marginal del bien X dividida entre la utilidad marginal del bien Y es igual a la razón de precios entre el precio del bien X y el precio del bien Y. Entonces, para poder trabajar y determinar el consumo que optimiza la utilidad del consumidor,
es necesario partir de esta ecuación de equilibrio, ¿verdad? Entre utilidades marginales y precios. Ahora bien, lo que tendríamos que hacer es, en este caso, calcular la derivada del bien X, o sea, la derivada de la utilidad con respecto a X. ¿Ok? La derivada de la utilidad con respecto a X. Eso, compañeros, se logra de la siguiente manera. Veamos un poquitito en el pizarrón. ¿Ya? A ver. Decimos entonces que la utilidad marginal de X entre la utilidad marginal de Y es igual, dijimos, a la razón entre el precio de X entre el precio de Y. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la utilidad marginal del bien X es igual a la derivada parcial de U con respecto a el bien X. Sabiendo nosotros que la utilidad es igual, dijimos en la expresión anterior, a XY, ¿verdad? Más X, ¿verdad? Más 2Y. 2 veces Y. Muy bien. Entonces, la derivada de U con respecto a X tenemos que calcularla en esta expresión, ¿verdad? En esta expresión. Entonces, la derivada de U con respecto a X solo tengo que calcularla en los dos primeros términos. ¿Por qué? Porque solo los dos primeros términos tienen X. Entonces, quiere decir que la derivada de U con respecto a X aquí va a ser igual. Bueno, el exponente de X acá es 1. Y para calcular la derivada dice que esto es igual al exponente que tiene X, que es 1, multiplicado por la X elevado a un exponente 1 menos 1. O sea, X a la 0 multiplicada por Y. Entonces, 1 por Y te queda que esto es igual a Y. ¿Ok? Más. Entonces, más, ¿verdad? La derivada de U con respecto a X. La derivada de U con respecto a X es igual al exponente de la X, que es 1, multiplicado por X elevado a la 0. O sea, porque 1 exponente de X menos 1 da 0. ¿Por qué no derivamos U con respecto a X en el tercer término? Porque en el tercer término no hay X, entonces es irrelevante. La derivada de U con respecto a X en el tercer término es 0. ¿Por qué? Porque no tiene X. Entonces acá sería más 0, pero 0 no se escribe. Entonces la derivada de U con respecto a X es Y más 1. Por el otro lado, la derivada o la utilidad marginal de Y sería igual a la derivada de U, derivada parcial de U con respecto a Y. Entonces, ¿a qué va a ser eso igual? Volvemos a esta expresión. ¿Dónde está Y? Solo tiene el primer término y el último. En el segundo no hay, entonces esto es igual a que tengamos la derivada de U con respecto a Y en el primer término es igual a 1 multiplicado por Y a la 0 por X. Entonces te queda únicamente X. ¿Ok? X. ¿Por qué? Porque 1 por X es X y por Y a la 0 pues te da exactamente lo mismo, X. Más, más, en este caso la derivada de U con respecto a X en el segundo término, como aquí no hay Y, entonces esto es igual a 0. Más, más derivada de U
con respecto a y. Entonces sería 1, que es el exponente de y por 2, pues te da 2, ¿verdad? Multiplicado por y a la 0. ¿Por qué? Porque y tiene exponente 1 menos 1, te da 0. Y y a la 0 es 1 por 2, pues te queda 2. Quiere decir entonces que la derivada de u con respecto a y es igual a x más 2. Ahí está. Esta es la derivada de u con respecto a x y esta es la derivada de u con respecto a y. ¿Ok? La derivada de u con respecto a x es y más 1 y la derivada de u con respecto a y es x más 2, que es justamente lo que han puesto acá, lo que se ha puesto acá. ¿Sí? La derivada, acá no está bien escrito esto, porque acá dice derivada x, dice derivada y, pero es de u con respecto a x y de u con respecto a y. Y más 1, x más 2. O sea, esto es y más 1 y esto es x más 2. Sustituyendo entonces la utilidad marginal de x y utilidad marginal de y en esta expresión, te queda que utilidad marginal de x es y más 1, entonces pones en vez de utilidad marginal de x, escribís y más 1, sobre utilidad marginal de y, que es x más 2, ese es igual a la razón de precios entre peso de x y precio de y. A partir de aquí, despejamos la y, esta y. Entonces, ¿qué hacemos para despejar y? Quito este x más 2, lo paso al otro lado a multiplicar, justamente eso es lo que se hizo acá. Y más 1 es igual a p sobre x, que es esto mismo, multiplicado por x más 2, que está dividiendo, pasa multiplicando. Y luego después, 1 que suma y es 1 que resta al otro lado. Entonces, y es igual a px más 2px sobre py menos 1. Entonces, sacando denominador común que tenemos, el denominador común es px. Px entre px da 1, multiplicado por el numerador te da pxx más 2px más 2p sobre x, menos px entre 1 te da px por 1, te da menos px en el numerador. Entonces quiere decir que y es esta expresión. Esta es la ecuación, esta es la 1, esta sería la 2, ¿verdad? Y luego después sustituimos esta y en la restricción presupuestaria. Sabemos que la restricción presupuestaria, por definición, es px por x más py por y es igual a m. Por lo que es lo mismo, px es 2, entonces 2 por x más py, que es 5 por y, es igual a m, que es 51. Esta es la ecuación de la línea de presupuesto. De la línea de presupuesto. Pero lo que dijimos es que íbamos a despejar, no a despejar, sino a sustituir, debe decir aquí, esta y en la ecuación de presupuesto, o sea, en esta, acá. Esta y de la línea de presupuesto se sustituye por esta y. Eso es justamente lo que se hace. Entonces, px por x menos py, digo, más py por y, pero y ya sabemos que vale, es esta expresión. Aquí la tenemos. Entonces acá puedo simplificar. Py que multiplica y py que divide se anula, esta con esta. ¿Ok? Y entonces, ¿qué te queda? Te queda px más, esta se anuló con esta, entonces te queda más pxx más 2px menos py es igual a m. Pero acá tenés dos términos semejantes. Px, x más pxx son 2pxx más 2p sub x menos py igual m. Entonces, de aquí vas a despejar la x. Entonces, dejas la x en el primer miembro y pasas todos los otros al otro miembro, al segundo. Entonces, 2px por x es igual a m. Este que está acá pasa en vez de sumar, pasa a restar.
y este pasa, en vez de restar, a sumar. Entonces, despejando la x, este 2p sub x que multiplica pasa a dividir. Entonces, tenés que x igual a m menos 2px más py sobre p 2px. Entonces, tenemos acá la ecuación de x. Entonces, ya teníamos una ecuación de y, la sustituimos en la ecuación de la línea de presupuesto y tengo la ecuación de x. Acá los compañeros cometieron una abreviación, hicieron una abreviación que dichosamente les funcionó. Porque yo en el ejemplo que hice, yo les di un procedimiento estándar, vale decir, un procedimiento que se usa para cualquier ecuación o línea de presupuesto. Los compañeros lo que hicieron fue tomar esta X y acá sustituyeron los valores, ¿verdad? Eso no se hacía así. En mi ejemplo yo no hice así. ¿Por qué? Porque no se puede hacer así, sino que lo que se hace es un tercer paso, que es sustituir esta expresión en esta ecuación. O sea, esta X que está acá, esta X que está acá, se sustituye por este valor de X y se procesa la información. De manera que nos da una nueva ecuación para X, para Y. Entonces tendríamos una ecuación para X, en este caso, y una ecuación para Y, en la cual está Y en función de M, PX y PY. El objetivo es tener una ecuación de Y en función del presupuesto y de los precios. Y esta ecuación de Y no está en función de ello. Lo que hicieron los compañeros fue sustituir los valores del presupuesto, el precio de X y el precio de Y, sustituyeron, mire, 51, M51, PX es 2, PY es 5 y 2PX es 2. Entonces, efectuaron esta operación y les da que X es 13. Y luego, ¿qué hicieron? Llevaron esta X igual 13 y la sustituyeron en esta ecuación Y. ¿Ok? Y por eso pudieron dar que el otro valor es 5. Pero quiero decirles algo. Acá se saltearon un paso del procedimiento. Se saltearon un paso que con otro tipo de ecuación diferente a este no les va a funcionar. Así es que tengan cuidado. Porque acá les funcionó. Pero en otra ocasión pueda que no les funcione. Porque puede ser una ecuación un poco más complicada. ¿Verdad? Esa es una advertencia que les hago. Porque acá de casualidad les dio. ¿Verdad? Yo para eso les doy los ejemplos. Mire usted mis ejemplos. Vamos a ver. El ejemplo que les di y que les mandé a sus respectivos correos fue el siguiente. Creo que aquí lo tengo. Este es. No, no es este. Déjenme ver cuál es. A ver. Creo que es este. Déjenme ver, permítame. No, no es este tampoco. A ver. No, tampoco. Bueno. No. Sí. Te los mandé. A ver, déjenme ver los anuncios. Permítame, por favor.
fue el primer ejemplo que les envié. Bueno, no lo encuentro, ¿eh? Ajá. Sí, fue la respuesta de la novena tarea breve. Ese es el que yo les sugería. Ese ejercicio, el de la novena tarea breve, si lo quieren resolver así como se está resolviendo este, no les iba a resultar, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ustedes tienen que hacer 3 pasos de cálculo. Después de haber calculado esta X tiene que ser sustituida en la ecuación de Y, en esta. Esta X se sustituye por este valor, por esta expresión, y entonces encontramos el verdadero valor de X de Y que te permite calcular que vale 5. Pero en este de casualidad les dio el resultado. Pero existe peligro en no hacer los 3 pasos que les recomendé en un ejemplo que desarrollamos en clase. Y yo sé que desarrollamos uno, que les mandé un ejemplo. No lo encuentro en este momento, pero sí se los envié. Bueno, acá vamos a calcular el punto óptimo de consumo. Cuando ya tenemos los valores de X y de Y que se consumen, el máximo nivel de utilidad se calcula sustituyendo los valores de X y Y en la ecuación de utilidad. Dijimos que la ecuación de utilidad es igual a XY más X más 2Y, sabiendo que X vale 5, perdón, Y vale 5 y X vale 13. Entonces, X por Y sería 13 por 5, que está, más X, que vale 13, más 2 veces Y, o sea, 2 multiplicado por Y, o sea, 2 por 5. Si multiplicamos 13 por 5, le sumamos 13 y le sumamos 2 por 5, 10, nos da exactamente 88. Entonces, el valor máximo de la utilidad que puede obtener este consumidor es 88 útiles, o sea, 88 valores de utilidad. Esta es la única parte del problema que no pudieron resolver, porque hicieron una cosa que yo no sé qué diablos es lo que hicieron, ¿no? Entonces, esta es la manera de calcularlo. ¿Ok? Para calcular el máximo valor, se sustituye sobre la ecuación de utilidad. Disculpe, no sé si se está presentando, pero no logro ver nada. ¿No se ve? No, Permítanme. no está presentando. Sí, permítanme. Disculpen. Déjenme ver. Aquí estoy. Dije. Pues sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí. Ok. Entonces, una vez que calculamos los valores de X, que es 13, y el valor de Y, que es 5, entonces el punto óptimo de consumo de este consumidor, valga la redundancia, es 13 de X y 5 de Y. Ahora, el máximo nivel de utilidad que se puede obtener, que él puede obtener con su presupuesto, es el siguiente. Utilidad máxima dice que es igual XY más X más 2Y. Entonces sustituimos los valores de X y de Y. Dice XY es 13 por 5, porque X vale 13 y Y vale 5. Entonces 13 por 5 más X que vale 13 más 2 veces Y, que es 2 por 5. Entonces, ¿qué obtenemos? Tenemos que la utilidad máxima que puede obtener nuestro consumidor es 88.
¿Ok? Los compañeros del grupo 4 hicieron un cálculo ahí que es mero raro, que yo no entendí qué hicieron. El cálculo del valor óptimo máximo de la utilidad es 88. No hay más. Ese es el valor. Consumiendo 13 de X y 5 de Y, en la máxima utilidad que él puede obtener es 88 útiles. Eso es. Luego, se pedía que graficara el equilibrio del consumidor. Para graficar el equilibrio del consumidor, compañeros, tenemos que hacer este procedimiento. ¿Ya? Sabemos que la utilidad máxima que acabamos de calcular es 88. Entonces, la utilidad máxima es 88. Y además sabemos que la utilidad en función de X y Y es XY más X más 2Y. Entonces quiere decir que la ecuación de utilidad es igual a 88, que es la U, y eso es igual a XY más X más 2Y. Y con esta ecuación despejamos Y. ¿Ok? Entonces XY menos 2Y, XY más 2Y, perdón, XY más 2Y es igual a 88 y esta X pasa al otro lado, 88 menos X. Entonces acá tenés factor común Y, factor de X más 2, igual a 88 menos X. Entonces Y va a ser igual a 88 menos X sobre, dividido por X más 2. Esta es la ecuación de Y que vas a graficar. ¿Ok? Esta es la ecuación que te da la curva de indiferencia. La curva de indiferencia, compañeros, se calcula a partir de la curva de utilidad. ¿Ok? ¿Sí? Y la línea de presupuesto, pues la vas a calcular en función de esta ecuación. Esta. Entonces, X más 5Y igual 51. ¿Ok? Eso es lo que tienes que hacer. Y entonces tenemos esta expresión. Este es el gráfico. Vamos a reducirlo para que podamos verlo. ¿Ok? El gráfico es este. Acá está. Esta es la curva de indiferencia. Esta, verde. ¿La ven? Esta es esta ecuación. 88 menos X entre X más 2. Aquí está la ecuación, mire. Esta es la curva de indiferencia. 88 menos X sobre X más 2. Aquí está. Esta es la curva de indiferencia. Y la línea de presupuesto es igual a 2X más 5Y igual 51, que es lo que les dije. Es esta ecuación. Esta. Px por X más Py por Y es igual a M, o sea, 2 que vale Px por X más 5 que vale Py por Y es igual a 51. Esta ecuación, aquí está, mire, es esta, es esta. Esta es la línea de presupuesto y esta es la curva de indiferencia que corresponde a la curva de utilidad. La curva de utilidad te da la curva de indiferencia. Ahí tenemos. Entonces, el punto en donde la línea de presupuesto toca tangencialmente a la curva de indiferencia mayor que la más lejana del origen de coordenadas, es el punto que corresponde a este valor, 13 de X, 5 de Y, que es justamente este, el equilibrio. X es 13, Y es 5. ¿Aquí está? X es 13, que es este valor que está acá, aquí, y Y es 5, que está entre 4 y 6, ¿verdad? 5. ¿Ok? Este es el gráfico que pido. La mayoría de ustedes lo único que hace es tirar esta línea, pero no me grafican la curva de indiferencia. Yo recuerdo que les puse un ejemplo, ¿no? Ya lo voy a buscar porque sé que lo tengo. Déjeme ver. Sé que lo tengo, permítame. ¿Estamos?
¿Alguna pregunta? Entonces, pues, este era el gráfico que estaba pidiendo. Como se puede observar, dice la gráfica de la recta presupuestaria en el punto óptimo del consumidor, 13 unidades de X y 5 de Y. Claro, es esta, pero que es una línea de presupuesto tangencial a la curva de indiferencia. Y esto no es magia, esto es un gráfico perfecto. Esta es la curva de indiferencia, que es esta, y esta es la línea de presupuesto, que es la que usted ya conoce, para este problema. ¿Ok? Y hasta ahí llegaría el ejercicio primero de la tarea 10. ¿Ya? Preguntas. Ujú. Preguntas, compañeros. ¿Aló? ¿No hay preguntas? No, Bueno, yo les mandé a ustedes, ¿ya? Este ejemplo. Curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria. ¿Ya? Este ejemplo era tremendamente sencillo en comparación con el que acaban de resolver en la tarea 10. Pero aquí estaba el esquema a seguir. ¿Ok? Fíjese usted que en el caso que yo les mandé, les estaba pidiendo, primero, cuál es el equilibrio del consumidor y la utilidad y la representación gráfica del equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos? Dije que para determinar el equilibrio del consumidor y su utilidad máxima era necesario aplicar el procedimiento de 3 pasos. Esto es lo que tenían que haber hecho. Primero, considerar la tasa marginal de sustitución del consumidor, o sea, el equilibrio que se da entre la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de y el precio de X y el precio de Y. Entonces, por otra parte, decimos la utilidad marginal de X es igual a la derivada parcial de U con respecto a X. ¿Ok? Entonces, en este caso, la función de utilidad era bien sencillita. Era U es igual a X por Y. ¿Ok? Nada que ver con la que le puse en la tarea 10. Pero, si entendemos lo sencillo, podemos ir a extrapolarnos para allá. Si usted se fija, la curva de utilidad marginal es esta, XY. Entonces, la utilidad marginal de X es la derivada de U con respecto a X. Entonces, o sea, la derivada de U con respecto a X, solo hay un término. Entonces, la derivada de U con respecto a X es igual a Y. ¿Por qué? Porque la derivada de X es 1. ¿Por qué? Porque el exponente de la X es 1
multiplicado por x a la 0. X a la 0 es 1 por 1, te da 1 por y, te da y. Entonces, la derivada de parcial de u con respecto a x es y. Es la ecuación 2. Y la derivada de u con respecto a y es lo mismo, ¿no es cierto? En la derivada de u con respecto a y, acá solo tenés un término con una y. Entonces, la derivada de u con respecto a y es 1, que es el exponente de y, multiplicado por y a la 1 menos 1, o sea, y a la 0 por x. Entonces, te da 1 por x, te da x.